Yo esperaba que nuestra fiesta de compromiso fuera una noche tranquila de brindis y fotos. En cambio, su madre me miró fijamente delante de más de 60 invitados y preguntó, ¿cuál es tu verdadero trabajo? Pulsó un control remoto y una presentación de diapositivas apareció en la pantalla como si yo fuera una sospechosa en un crimen. Mi prometido estaba a mi lado, pero permaneció en silencio. Sonreí porque ella no sabía que yo también tenía una presentación de diapositivas, y la mía contenía sus nombres legales completos. Mi nombre es Everly Jenkins. Tengo 33 años y he pasado los últimos 7 años construyendo una carrera que depende enteramente de la discreción. Trabajo como analista senior de gestión de riesgos para Greybridge Compliance Group aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Suena árido y, honestamente, lo prefiero así. Mi trabajo consiste en examinar minuciosamente datos corporativos para encontrar las fugas, las responsabilidades y las bombas de tiempo que las empresas quieren mantener en secreto antes de que los reguladores federales las encuentren. En mi línea de trabajo, si lo estoy haciendo bien, nadie habla de mí. El silencio es la medida del éxito. Desafortunadamente, el silencio era lo único que Diane Mercer parecía despreciar. Conocí a Ethan Mercer hace 2 años en una gala de recaudación de fondos en Uptown. A sus 35 años, Ethan era todo lo que se supone que una mujer de 30 y tantos años desea. Era estable, elocuente y se comportaba con la confianza natural de un hombre al que nunca le han rechazado una tarjeta de crédito en su vida. Trabajaba en bienes raíces comerciales, o quizás era gestión de activos. Los títulos en su círculo a menudo se difuminaban en términos vagos que simplemente significaban rico. Rápidamente encontramos nuestro ritmo. A él le gustaba que yo fuera independiente. A mí me gustaba que pareciera respetar mis límites. O al menos eso pensaba. Las señales de alerta estaban ahí. Pero como sabe cualquier buen analista, a veces ignoras los datos porque te gusta la proyección. La mayor señal de alerta tenía un nombre, un peinado de peluquería y una expresión permanente de ligero disgusto. Su nombre era Diane Mercer. Desde el momento en que Ethan nos presentó, Diane me miró como si yo fuera una mancha en su impecable alfombra blanca. Era el tipo de madre que no quería una nuera. Quería una presidenta de su club de fans. Quería a alguien que asintiera, estuviera de acuerdo y desapareciera en el fondo del retrato familiar de los Mercer. Yo fui cortés, pero no era invisible, y ese pareció ser mi primer error. La fricción siempre comenzaba con el mismo tema, mi carrera. Para Diane, un trabajo era algo de lo que presumías en el club de campo para establecer dominio. Eras cirujano, abogado o dirigías una organización benéfica de élite. Cuando me preguntó por primera vez a qué me dedicaba, le di la versión estándar y simplificada que le doy a los extraños. Trabajo en cumplimiento normativo y evaluación de riesgos, le había dicho durante una tensa cena de salmón a la parrilla y Chardonnay carísimo. Diane se había detenido, con el tenedor suspendido a medio camino de su boca. ¿Cumplimiento normativo? Eso suena bastante administrativo, como una secretaria. Implica análisis de datos para responsabilidad corporativa, corregí amablemente. Es un trabajo delicado, así que no puedo discutir los detalles. Eso fue lo peor que se le puede decir a una mujer como Diane, que intercambiaba chismes como si fueran moneda. La idea de confidencialidad era ofensiva. Interpretó mi discreción profesional como evasivas personales. Durante el último año, había escuchado los susurros que le plantaba en el oído a Ethan. Pensaba que yo escondía algo. Pensaba que estaba avergonzada de mis orígenes. Una vez, Ethan me dijo que ella le había preguntado si yo realmente trabajaba, o si Greybridge Compliance Group era solo una tapadera para algo ilícito, o quizás solo una forma elegante de decir que estaba desempleada. Solo está preocupada por mí, Everly, había dicho Ethan cuando lo confronté al respecto. Estábamos sentados en su lujoso apartamento, con las luces de la ciudad de Charlotte brillando a través de los ventanales. Tienes que entender, la gente se aprovecha de familias como la nuestra. Solo quiere asegurarse de que eres genuina. He sido genuina durante 2 años, Ethan, había respondido, sintiendo un nudo frío en el estómago. Pago mi propia hipoteca. Conduzco mi propio coche. Nunca te he pedido un centavo. ¿Por qué necesitas saber el número de serie de mi formulario W2 para tratarme con respeto? Ethan había suspirado, pasándose una mano por su cabello perfecto. Era su movimiento característico.
El pacificador agobiado. Es que ella es así. Es protectora. Déjalo pasar, ¿vale? Por mí. Una vez que estemos casados, se relajará. Quería creerle. Realmente quería. Ethan me vendió una visión del futuro que era convincente. Habló de construir una vida en la que fuéramos socios, separados de la sofocante gravedad de las expectativas de sus padres. Me dijo que quería a alguien inteligente, alguien que pudiera desafiarlo, alguien real. Lo miré y vi al hombre con el que quería casarme, un hombre que quizás estaba un poco demasiado enredado con su madre, pero que en última instancia era bueno. Así que cuando me propuso matrimonio hace 3 meses, arrodillado en el jardín de las rosas de la finca Biltmore, dije que sí. Dejé que el diamante se deslizara en mi dedo y, por un momento, el mundo pareció perfecto. Pero un anillo no cambia una dinámica. Solo la amplifica. La semana después del compromiso, fuimos a la finca de los Mercer para lo que se suponía que era una cena de celebración. La casa era imponente, una extensa mansión de ladrillo que parecía más un museo que un hogar. Diane nos recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Abrazó a Ethan con fuerza, demorándose un segundo de más antes de ofrecerme un abrazo rígido, rozando la mejilla, que se sintió como ser golpeada con una bolsa de hielo. La cena fue un ejercicio de agresión pasiva. Diane dominó la conversación, hablando de lugares para la boda, listas de invitados y las expectativas de su círculo social. Intenté intervenir, mencionar que Ethan y yo queríamos algo más pequeño, más íntimo. Diane agitó una mano, desestimando mis palabras como si yo fuera una niña pidiendo dulces antes de la cena. Tonterías, Everly. Te casas con un Mercer. Pequeño, no es una opción. Tenemos una reputación que mantener. Dirigió su mirada hacia mí, sus ojos taladrando los míos. Hablando de reputación, tenemos que resolver el asunto de la fiesta de compromiso. He estado mirando calendarios. En realidad, comencé, mirando a Ethan en busca de apoyo, estábamos pensando en organizar un cóctel informal en una cervecería local en Southend. Solo amigos cercanos y... Una cervecería, Diane repitió la palabra con tal desdén que podría haber dicho un vertedero. Soltó una risa aguda e incrédula. Absolutamente no. Eso es pedestre. No somos estudiantes universitarios. Se limpió la comisura de la boca con una servilleta de lino, sus movimientos precisos y depredadores. Ya he hecho llamadas. Yo me encargaré de la fiesta de compromiso. Quiero organizarla como es debido. Una cena formal, brindis, presentaciones a la comunidad. Hay gente que necesitas conocer, Everly, y gente que necesita evaluarte. La palabra quedó suspendida en el aire. Evaluar. No conocer, no dar la bienvenida. Evaluar. Miré a Ethan. Este era el momento. Aquí era donde se suponía que él debía intervenir y decir, mamá, agradecemos la oferta, pero tenemos nuestros propios planes. Aquí era donde se suponía que debía trazar la línea que me había prometido que existía. Ethan tomó un sorbo de su vino, evitó mi mirada y esbozó una sonrisa pequeña y forzada. Eso suena generoso, mamá. Siempre y cuando no sea demasiada molestia. Mi corazón se hundió. Lo estaba haciendo de nuevo. Estaba intercambiando mi comodidad por la aprobación de su madre. La estaba dejando avasallarnos porque era más fácil que enfrentarse a la tormenta. No es ninguna molestia, dijo Diane, su voz sedosa. Me miró y, por primera vez en toda la noche, sonrió plenamente. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de una jugadora de ajedrez que acaba de mover su reina a una posición de ataque. Insisto. Quiero presentar a la verdadera Everly, a todos. Quiero asegurarme de que todos sepan exactamente quién eres. Un escalofrío recorrió mi espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. En mi línea de trabajo, estoy entrenada para reconocer amenazas. Busco anomalías en los datos, patrones que sugieren que se avecina una brecha. Sentada allí en esa mesa de caoba, viendo a Diane Mercer sonreír por encima del borde de su copa de cristal, mi alarma interna comenzó a sonar. Esto no era un acto de generosidad. No era una celebración. Diane Mercer acababa de anunciar que me iba a organizar una fiesta de compromiso,
pero la forma en que lo dijo sonaba menos como una invitación y más como una advertencia. Las semanas previas a la fiesta de compromiso se sintieron menos como una celebración y más como una auditoría táctica. Si la cena inicial había sido un disparo de advertencia, los días siguientes fueron un asedio. Diane Mercer no atacaba con gritos o agresión abierta. Sus armas eran mucho más sofisticadas. Usaba el silencio, la insinuación y una curiosidad implacable y sonriente que se sentía como un bisturí pelando las capas de mi piel. Comenzó a pasar por nuestro apartamento sin avisar, siempre con un pretexto. Traía productos orgánicos de un mercado de agricultores que yo sabía que nunca visitaba, o muestras de tela para caminos de mesa que yo no había pedido. Pero las visitas nunca eran por los regalos. Eran por el interrogatorio. «Recuérdame, Everly», preguntó un martes por la tarde, pasando un dedo por mi estantería. «¿A qué universidad fuiste?» Ethan lo mencionó, pero se me olvidó. «Era una universidad estatal, ¿correcto?» «Sí, la Universidad de Carolina del Norte», respondí, manteniendo la voz firme. «Tenía una beca académica completa». «Oh, qué práctico», dijo, su tono sugería que práctico era sinónimo de desesperado. «Supongo que no todo el mundo está hecho para la presión de la Ivy League. Es bueno conocer tus límites desde el principio». «¿Y tus padres?» «Se dedican a las propiedades de alquiler». «¿Son maestros jubilados, Diane?» «Viven en la casa que han poseído durante 30 años». «Por supuesto, maestros». «Noble». Dijo la palabra noble como se podría decir pintoresco o trágico. Luego vino el giro, rápido e invasivo. «Supongo que eso significa que todavía estás pagando importantes préstamos estudiantiles». No querríamos que Ethan se viera sorprendido por estructuras de deuda históricas después de la boda. Sentí un arrebato de calor subir por mi cuello. «Tengo 0 deudas, Diane. Las pagué hace 5 años». «Maravilloso», espetó, claramente decepcionada. «Entonces no te importará que el contable de nuestra familia eche un vistazo, solo para la consolidación prematrimonial». Procedimiento estándar. Miré a Ethan, que estaba sentado en el sofá mirando su teléfono. No levantó la vista. No me defendió. Simplemente dejó que el aire de la habitación se volviera pesado con la intrusión de su madre. La tensión culminó durante una cena en la finca de los Mercer una semana después. La mesa estaba puesta con cubiertos pesados que se sentían fríos al tacto. Diane había invitado a algunas de sus amigas, mujeres con la piel tirante y juicios sueltos, para conocer a la novia. A mitad del plato principal, Diane dejó su cuchillo y me miró a través del centro de mesa. «Les estaba contando a las chicas sobre tu trabajo, Everly», anunció. La mesa se quedó en silencio. Pero me costó explicarlo. «Dices que gestionas riesgos, pero ¿qué significa eso realmente?» Suena tan vago, como uno de esos títulos que la gente inventa cuando en realidad son solo asistentes administrativos pero quieren sonar importantes. Una de las invitadas soltó una risita detrás de una copa de vino. Apreté el tenedor con más fuerza. Era un insulto directo a mi posición profesional, pronunciado con una sonrisa. Esperé a que Ethan hablara. Esperé a que dijera, «En realidad, mamá, Everly es una analista senior que maneja millones de dólares en mitigación de responsabilidades». Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3, 4. Ethan masticó su filete. Tomó un sorbo de agua. Se limpió la boca. Finalmente, después de que el silencio se hubiera extendido hasta la humillación, soltó una risa corta y afable. «Oh, mamá, ya sabes cómo son los títulos corporativos hoy en día. Todo el mundo es vicepresidente de algo. Everly solo se asegura de que nadie sea demandado. Son cosas aburridas, de verdad». Me guiñó un ojo como si estuviéramos compartiendo una broma. Pero no estábamos compartiendo una broma. Acababa de validar su insulto. La había dejado golpearme, y luego había intervenido para frotar el moretón, pretendiendo que lo estaba curando. En el coche de vuelta a casa, reinaba el silencio. «¿Por qué dejaste que dijera eso?», pregunté, mirando por la ventana las luces de la calle que pasaban. «Decir que», Ethan fingió ignorancia, mirándome de reojo. «Solo estaba conversando».
Ella no entiende el mundo corporativo, ¿eh? No seas tan sensible. Si te defiendo demasiado, se empecina. Tengo que dejar que se desahogue, y luego lo suavizo. Así es como se maneja a Diane. No quiero ser manejada, Ethan, y no quiero que mi carrera sea desestimada como una broma para entretener a sus amigas. Me tomó la mano y la apretó, su palma cálida y tranquilizadora. Lo sé. Lo siento. Haremos lo que te haga feliz. Una vez que la boda termine, seremos un equipo. Solo nosotros. ¿De acuerdo? De acuerdo, mentí. Pero la inquietud no me abandonó. Solo se profundizó al día siguiente cuando el tema de las finanzas volvió a surgir. Le había preguntado a Ethan sobre los borradores del acuerdo prenupcial. Dada la riqueza de su familia, esperaba uno. De hecho, quería uno para proteger mis propios activos, por modestos que fueran. No arruinemos el ambiente ahora mismo, dijo Ethan, restándole importancia mientras preparaba su bolsa de gimnasio. Los abogados son lentos. Podemos firmar todo la semana de la boda. No hay prisa. Pero oye, recuérdame que me des tus datos bancarios más tarde. Estaba pensando que justo después de la luna de miel, deberíamos fusionar todo en una cuenta conjunta. Muestra unidad, ¿verdad? Mi mamá piensa. Quiero decir, yo pienso que sería mucho más simple. Había cometido un desliz. Mi mamá piensa. Esa noche, Ethan fue a ducharse. Dejó su iPad en la mesa de café. Teníamos una regla sobre la privacidad. No revisábamos los teléfonos del otro. Pero mientras estaba sentada allí intentando leer un libro, la pantalla del iPad se iluminó con una notificación. No era un mensaje de texto. Era una alerta de correo electrónico. El banner en la parte superior de la pantalla decía, Estrategia prenupcial y protección de activos. Me quedé helada. Mi entrenamiento en Greybridge se activó. En mi mundo, no ignoras las anomalías. Las investigas. Miré la puerta del baño. El agua corría. Tenía 10 minutos. Cogí el iPad. Ni siquiera tuve que desbloquearlo. El dispositivo todavía estaba activo desde que lo había estado usando. Toqué el icono de correo. El correo electrónico era el más reciente en la carpeta de enviados. Estaba dirigido a Diane Mercer. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras leía el texto. Mamá, no te preocupes. Estoy retrasando el papeleo hasta después de la fiesta de compromiso, como discutimos. Si se lo damos demasiado pronto, podría leerlo o contratar a su propio abogado. Vamos a lanzárselo 2 días antes de la ceremonia. Estará demasiado estresada para discutir. Y con respecto a la cuenta conjunta, ya planté la semilla. Una vez que sus ahorros estén mezclados, podemos aprovechar eso para las renovaciones de la casa que querías. Lo leí 2 veces, luego 3. La traición no fue caliente ni ardiente. Fue helada. Comenzó en mi estómago y se extendió hasta las puntas de mis dedos. Ethan no era una víctima pasiva del control de su madre. Era un participante activo. No solo estaban hablando de proteger su dinero. Estaban hablando de acceder al mío. Estaban conspirando para manipularme, para acorralarme, para usar mi confianza como un arma contra mí. La estrategia no era sobre el matrimonio. Era sobre la adquisición. Podría haber irrumpido en el baño. Podría haber gritado. Podría haber arrojado el iPad contra la pared y haber terminado el compromiso allí mismo. Pero entonces recordé quién era. No era solo una prometida herida. Era una analista de evaluación de riesgos, y acababa de descubrir una vulnerabilidad masiva y crítica en mi vida. No le gritas a los datos. Los recopilas. Saqué mi teléfono y tomé una foto clara y de alta resolución del correo electrónico. Luego me desplacé hacia abajo y tomé fotos del hilo anterior, capturando fechas y marcas de tiempo. Reenvié una copia de un archivo adjunto sospechoso a una dirección de correo electrónico desechable que usaba para pruebas en el trabajo. Luego, con cuidado, coloqué el iPad de nuevo en la mesa de café exactamente como había estado, ligeramente inclinado hacia el reposabrazos del sofá. Cuando Ethan salió del baño, secándose el pelo con una toalla, me sonrió. Hola, nena, ¿estás bien?
Pareces intensa. Lo miré de verdad. Vi el rostro guapo, la sonrisa encantadora, el hombre que había amado. Y luego vi al remitente de ese correo electrónico, al hombre que planeaba emboscarme con documentos legales, al hombre que informaba a su madre como un agente de campo. Forcé las comisuras de mi boca hacia arriba. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Estoy bien, dije, con voz firme. Solo pensaba en la fiesta. Tu madre tiene razón. Tiene que ser perfecta. A partir de ese segundo, Everly, la prometida, desapareció. En su lugar estaba Everly, la analista. Ya no estaba planeando una boda. Estaba preparando un expediente, y no dejaría que vieran ni una sola onda de emoción hasta que estuviera lista para cerrar el trato. A la mañana siguiente, llamé a Greybridge Compliance Group para decir que estaba enferma. Era la primera vez en 3 años que faltaba un día al trabajo, pero la evaluación de riesgos que estaba llevando a cabo en mi propia vida requería una atención inmediata e indivisa. No pasé el día llorando en la cama o comiendo helado. Me puse una chaqueta, me recogí el pelo y conduje hasta un edificio de oficinas anodino en el centro de Charlotte para encontrarme con un hombre llamado Marcus. Marcus era un abogado de derecho de familia recomendado por un socio senior de mi firma. Era caro, discreto y tenía unos ojos que parecían haber visto todas las variaciones posibles de la traición humana. Me senté frente a él y expuse los hechos sin que me temblara la voz. Le hablé del correo electrónico en el iPad. Le hablé de la presión para mezclar fondos. Le hablé de las preguntas intrusivas de Diane sobre mis préstamos estudiantiles y los activos familiares. No busco empezar una guerra hoy, le dije, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Solo quiero saber mi posición. Si me marcho ahora, ¿qué pueden hacer? Si me quedo para ver cómo se desarrolla esto, ¿cuál es mi exposición? Marcus se reclinó, golpeando un bolígrafo contra un bloc de notas amarillo. Si están tendiendo una trampa, Everly, necesitas 2 cosas, documentos y tiempo. Ahora mismo, tienes una sospecha. Ese correo electrónico es bueno, pero no es suficiente. Si planean coaccionarte para que firmes un acuerdo prenupcial desventajoso bajo coacción, esperando hasta 2 días antes de la boda, eso es legalmente procesable en algunos contextos, pero es complicado. Necesitas asegurar tu perímetro primero. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Bloquea todo y no les hagas saber que lo sabes. En el momento en que se den cuenta de que los has descubierto, la estrategia cambia. Tienes que ser tú quien sostenga el bolígrafo cuando la tinta se seque. Salí de su oficina con una lista de verificación táctica. El primer paso era la superioridad de la información. Cuando llegué a casa, no me limité a mirar la superficie. Profundicé. Esperé hasta que Ethan se fue a su sesión de gimnasio. Y entonces accedí a la unidad en la nube compartida que habíamos configurado para las fotos de la boda. Estaba vinculada a su correo electrónico principal. No hackeé nada. Simplemente usé el acceso que él me había dado. Pero miré donde él pensaba que nunca miraría. Encontré una carpeta titulada Finanzas de IEM. Contenía archivos PDF de extractos bancarios, amortizaciones de préstamos y el borrador del acuerdo prenupcial que él había afirmado que aún no existía. Abrí el borrador. Era brutal. Contenía cláusulas que renunciaban a mi derecho a la pensión alimenticia, cláusulas que definían cualquier futura propiedad intelectual creada durante el matrimonio como propiedad marital, lo que incluiría mis bonos de trabajo, y una asombrosa cláusula de infidelidad que me penalizaba a mí, pero curiosamente no tenía una penalización recíproca para él. Hice capturas de pantalla de todo. Exporté los archivos a un disco duro externo encriptado. Imprimí copias físicas y las guardé en la caja fuerte de mi oficina al día siguiente. Luego vino la verificación de crédito. Me senté en mi portátil y saqué mis informes de las 3 principales agencias de crédito. Congelé mi número de seguro social, asegurando que no se pudieran abrir nuevas líneas de crédito a mi nombre. Configuré alertas de fraude que me avisarían en el teléfono si alguien intentaba siquiera hacer una consulta preliminar. Este era un consejo estándar que daba a los clientes, pero hacerlo por mí misma se sintió diferente. Se sintió como atrincherar las puertas de mi propia casa. Fue entonces cuando lo vi. Era una notificación en mi informe de Experian, fechada hace 3 semanas. No era una cuenta nueva a mi nombre,
pero era una consulta para una extensión doméstica en una tarjeta platino de alto límite emitida a nombre de Ethan Mercer. Miré la pantalla. Ethan había abierto una nueva tarjeta de crédito. Eso en sí mismo no era un delito, pero para que le aprobaran el límite de crédito de $50,000, había incluido nuestros ingresos familiares combinados en la solicitud. Había usado mi salario, el salario del que su madre se burlaba, el salario que él pretendía que era irrelevante, para aumentar su poder de endeudamiento. No me lo había pedido. Simplemente había asumido que mi estabilidad financiera era suya para aprovecharla. Sentí una rabia fría instalarse en mi pecho. Era una violación de límites tan sutil que la mayoría de la gente la pasaría por alto. Ya estaba gastando dinero que no tenía, respaldado por los ingresos que yo ganaba, mientras simultáneamente planeaba excluirme legalmente de su futuro financiero. Cerré el portátil. No lo confronté. La confrontación proporciona datos al enemigo. Les dice que estás enojada. Necesitaba que pensara que yo era dócil. Durante las siguientes 2 semanas, interpreté perfectamente el papel de la mujer de carrera abrumada. Cuando Ethan sacó el tema del papeleo durante el desayuno, empujando una carpeta hacia mí con aire casual, miré mi reloj y agarré mi café. Lo siento mucho, Ethan, dije, pareciendo frenética. La auditoría trimestral en Greybridge me está matando. Mi cerebro es un puré. No puedo leer jerga legal ahora mismo sin que me duela la cabeza. ¿Podemos hacer esto después de la fiesta de compromiso? Lo prometo. Una vez que la fiesta termine, soy toda tuya. Ethan dudó. Observé sus ojos. Estaba calculando si debía presionar. Mamá realmente quiere que nos quitemos de en medio las cosas aburridas, dijo, su voz bajando a ese registro persuasivo que usaba con los clientes. Lo sé, dije, besándolo en la mejilla, y lo haremos. Pero quiero leerlo correctamente para poder apreciar lo bien que nos estás cuidando. Solo dame una semana. Suspiró. Pero sonrió. De acuerdo, una semana, pero luego no más excusas. No más excusas, repetí. Mi último movimiento fue el más crítico. Necesitaba el control del entorno de la fiesta de compromiso. Llamé a Tessa. Tessa y yo éramos amigas desde la universidad. Dirigía una empresa audiovisual de élite en Charlotte y había visto más desastres de bodas que un abogado de divorcios. Sabía que ella se encargaba de la iluminación y el sonido de la fiesta porque Diane la había contratado, uno de los pocos proveedores que Diane aprobaba, principalmente porque Tessa le dio un descuento. Hola, dije cuando contestó. Necesito un favor, uno profesional. Para ti, lo que sea, dijo Tessa. ¿Es por la lista de reproducción? Porque Diane me envió una lista de instrumentales clásicos que pondrían a dormir a una ardilla con cafeína. No, dije, es sobre el sistema de proyección. Mantuve la voz baja aunque estaba sola en mi coche. Va a haber una presentación de diapositivas. Diane la está organizando, pero quiero tener una de respaldo. ¿Una de respaldo?, preguntó Tessa. ¿Como en caso de que el archivo se corrompa? No, una de respaldo en caso de que la narrativa necesite una corrección. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tessa era astuta. Sabía que yo no era de dramas. Sabía que no jugaba a juegos. Si le estaba pidiendo acceso a la cabina audiovisual, algo andaba mal. Everly, dijo, su voz seria, ¿qué está pasando? No puedo contarte toda la historia todavía, dije. Pero necesito que confíes en mí. Necesito saber que si te doy una unidad USB la noche de la fiesta, puedes cambiar la señal de entrada a mi dispositivo al instante. Sin hacer preguntas. ¿Puedes hacer eso? No dudó. Yo estaré en la mesa de control. Solo tráeme la unidad. Te cubro la espalda. Gracias, Tessa. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde en la habitación de invitados, que había afirmado necesitar para concentrarme en el trabajo. Abrí mi portátil y comencé a montar la presentación. Importé las capturas de pantalla. Importé los correos electrónicos. Importé la consulta del informe de crédito. Los organicé no con malicia, sino con el arco narrativo de una auditoría forense. Estaba limpio. Era innegable.
Era la verdad, presentada en alta definición. Guardé el archivo de PowerPoint. Miré el cursor parpadeando en la caja de guardar como. Escribí, diapositivas-compromiso-final-final-2. Parecía inocuo. Parecía solo otro detalle de la boda, un nombre de archivo que la propia Diane podría haber elegido para un montaje de fotos de bebés y vacaciones románticas. Pero mientras lo copiaba en una elegante unidad USB plateada, supe que era lo más pesado que había llevado nunca. Metí la unidad en mi bolso, justo al lado de mi lápiz labial. La trampa estaba puesta. Ahora todo lo que tenía que hacer era entrar en la fiesta y esperar a que la activaran. El lugar que Diane había seleccionado para la fiesta de compromiso era un espacio industrial reconvertido en el Southend de Charlotte, un distrito conocido por sus ladrillos a la vista y sus cervecerías de moda. Pero Diane había logrado eliminar hasta la última gota de carácter de la sala. En su lugar, había instalado un régimen de elegancia agresiva. Había cortinas de suelo a techo en un tono de crema que parecía caro e imposible de limpiar. Había imponentes arreglos florales de hortensias blancas y orquídeas en cada superficie, tan grandes que los invitados tenían que estirar el cuello para ver con quién estaban hablando. No parecía una fiesta de compromiso. Parecía una boda en miniatura o quizás un funeral muy exclusivo para mi libertad. Me quedé cerca de la entrada con un vestido que me había comprado, un elegante midi azul marino que me hacía sentir blindada, sosteniendo una copa de champán que no tenía intención de beber. La sala zumbaba con el murmullo bajo y educado de gente rica discutiendo cosas que costaban más que mi coche. Diane dominaba la escena en el centro de la sala. Llevaba un vestido plateado brillante que técnicamente era apropiado para una madre del novio, pero espiritualmente más cercano a una túnica de coronación. Se movía entre la multitud con la gracia de un tiburón en un estanque de Cois, arrastrando a Ethan del codo. Cuando finalmente dirigió la procesión hacia mí, su sonrisa era forzada, una exhibición magistral de control muscular facial. Y aquí está la sonrojada futura novia, anunció Diane a una pareja que reconocí como miembros de la junta de la sinfónica local. Esta es Everly. La mujer envuelta en perlas sonrió amablemente. Encantada de conocerte, Everly. Ethan nos dice que eres toda una mujer de carrera. ¿A qué te dedicas? Abrí la boca para responder, para explicar mi papel en la evaluación de riesgos, pero Diane intervino con un gesto despreocupado de la mano. Oh, hace algo con números, dijo Diane, su tono sugiriendo que mi trabajo implicaba contar frijoles en una trastienda. Entrada de datos o algo por el estilo. La mantiene ocupada. No me miró mientras lo decía. Miró a los invitados, invitándolos a compartir su benévola tolerancia hacia mi mediocridad. En realidad, es gestión de riesgos, dije, manteniendo mi voz agradable pero firme. Analizo el cumplimiento corporativo para Greybridge. Cierto, cumplimiento, repitió Diane, haciendo que la palabra sonara como sinónimo de molestia. Como dije, números. Ahora, ¿has probado los pasteles de cangrejo? Los trajimos en avión esta mañana. Apartó a la pareja antes de que pudiera aclarar más. Miré a Ethan. Estaba allí mismo, luciendo devastadoramente guapo con un traje de carbón que le quedaba perfecto. Sostenía un vaso de whisky, el hielo tintineando suavemente mientras lo agitaba. Había oído a su madre minimizar mi carrera. La había oído reducir 7 años de trabajo duro a algo con números. Me miró y me ofreció una sonrisa rápida y deslumbrante, del tipo que usaba en las reuniones de ventas. Luego giró la cabeza para seguir a su madre, enderezando su postura cuando ella lo miró. Me di cuenta con una sensación de hundimiento que su sonrisa no era para mí. Era para ella. Estaba actuando en esa sala, bajo esos candelabros de cristal. No era mi prometido. Era el hijo de Diane Mercer, y su trabajo principal era cumplir con su papel. Di un paso atrás, necesitando aire. Escaneé la sala en busca de una cara amiga, alguien que me conociera como Everly, no como la mujer con la que Ethan se conformaba, pero las caras eran un mar de extraños. Había socios comerciales de la familia Mercer, miembros del club de jardinería de Diane y primos lejanos con los que Ethan no había hablado en una década. Mis amigos brillaban por su ausencia. Cuando le pregunté a Diane sobre la lista de invitados 2 semanas antes, ella había suspirado dramáticamente. Oh, Everly, el lugar tiene límites de capacidad estrictos para una cena sentada.
Tuvimos que hacer algunos recortes difíciles. Supuse que preferirías mantener tu lista modesta por el bien de la intimidad. Le había creído entonces, pero mirando alrededor de esta sala cavernosa, que podría albergar fácilmente a 200 personas, solo vi unos 60 invitados. Había mucho espacio. No había eliminado a mis amigos por falta de espacio. Los había eliminado porque me quería aislada. Quería una sala llena de gente que se pusiera de su lado cuando comenzara el espectáculo. Me desplacé hacia el borde de la sala, sintiéndome como un fantasma en mi propia fiesta. Las conversaciones flotaban a mi alrededor, fragmentos inconexos de un mundo al que se esperaba que me casara. El mercado es volátil, pero nos mantenemos firmes en el sector inmobiliario, decía un hombre con la cara roja. Hay que proteger el capital. Otra voz asintió. Especialmente con el matrimonio. Nunca se sabe quién busca un pago. Exactamente. A la familia Mercer no le gustan los oportunistas. Diane siempre ha sido muy astuta a la hora de investigar. Me quedé helada. Ni siquiera susurraban. Hablaban a todo volumen, seguros de que yo estaba demasiado lejos para oír o era demasiado insignificante para importar. La narrativa que Diane había plantado ya estaba floreciendo. Para esta gente, yo era la oportunista. Yo era el riesgo. Caminé hacia el extremo de la sala donde se había instalado una plataforma elevada. Una gran pantalla de proyección descendía del techo, mostrando actualmente un monograma en bucle de nuestras iniciales, EIE en letra dorada. Al lado del escenario estaba la mesa de control audiovisual. Un portátil estaba abierto, su pantalla brillando con la interfaz familiar de un software de presentación. Un cable iba desde el portátil al sistema de proyección principal, pero no fue el portátil lo que me llamó la atención. Fue lo que estaba conectado a él. Sobresaliendo del costado de la máquina había una voluminosa unidad USB negra. Tenía un pequeño trozo de cinta adhesiva con la etiqueta escrita a mano, ¿la verdad? Era teatral. Era mezquino, y era exactamente el estilo de Diane. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué, protegiendo la pantalla con la mano. Era un mensaje de Tessa. Estoy aquí en la cabina. Veo el USB negro. La coordinadora acaba de dármelo y me dijo que lo preparara para los discursos. Dijo, y cito, la señora Mercer quiere que esto se reproduzca exactamente cuando ella dé la señal. Huele a drama, Drama mayúsculo. Miré hacia la cabina oscura en la parte trasera de la sala. Apenas podía ver la silueta de Tessa contra el brillo de su equipo. Respondí. Cárgalo, pero mantén mi unidad en la ranura secundaria y espera mi señal, no la suya. Entendido, fue la respuesta. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolso. Mi corazón debería haber estado acelerado. Debería haber estado aterrorizada. Si esta fuera una relación normal, estaría en el baño llorando, preguntándome por qué mi futura suegra me odiaba. Pero no estaba llorando. Una extraña y fría calma se había apoderado de mí, la misma concentración que sentía cuando encontraba una discrepancia en un libro de contabilidad que todos los demás habían pasado por alto. Miré a Diane al otro lado de la sala. Se reía de algo que un banquero estaba diciendo, con la cabeza echada hacia atrás, su mano descansando posesivamente en el hombro de Ethan. Parecía triunfante. Creía que había ganado. Creía que me había atraído a su arena, me había despojado de mis aliados y había preparado una ejecución pública que me haría volver corriendo avergonzada con mis padres de propiedad de alquiler. Creía que era la única que había preparado una presentación. Tomé un sorbo de champán. Estaba caliente, pero lo tragué de todos modos. Si quieres convertir mi vida en una presentación de diapositivas, Diane, pensé, mientras la luz se reflejaba en los diamantes de su muñeca, entonces estaré encantada de participar. Pero deberías haber verificado tus fuentes, porque esta noche, no soy solo la audiencia. Soy la editora. Me alisé la parte delantera de mi vestido y volví a la refriega. El tiempo de ser educada había terminado. El tiempo de los datos estaba a punto de comenzar. El servicio de cena fue retirado por camareros que se movían con una eficiencia fantasmal. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina se desvaneció, reemplazado por el silencio pesado y expectante que siempre precede a un brindis. Me senté en la mesa principal junto a Ethan,
con las manos cruzadas en mi regazo. Mis nudillos estaban blancos, pero mi rostro estaba compuesto. Podía sentir la energía en la sala cambiando, enfocándose como una lupa bajo el sol, y el calor estaba dirigido enteramente hacia mí. Diane se levantó. No golpeó su copa con una cuchara. Simplemente se puso de pie, y la sala obedeció su orden no escrita de guardar silencio. Un camarero le entregó un micrófono inalámbrico. Lo sostuvo con la facilidad de una mujer acostumbrada a que su voz sea el sonido más importante en cualquier habitación. Buenas noches a todos, comenzó Diane, su voz cálida y temblorosa con una emoción fabricada que estoy segura de que a mucha gente le pareció conmovedora. Gracias a todos por venir a celebrar a mi hijo, Ethan, y su nuevo capítulo. Hizo una pausa, mirando a Ethan con una mirada posesiva, casi devoradora. Ethan le devolvió la mirada, ofreciendo una pequeña sonrisa de gratitud. No me miró a mí. Como madre, continuó Diane, caminando un poco delante de la pantalla de proyección, pasas toda tu vida protegiendo a tus hijos. Los proteges de los rasguños en el patio de recreo, de las malas notas y de las malas influencias. Quieres lo mejor para ellos. Construyes una base, un legado, y rezas para que encuentren una pareja que respete ese legado. Giró su cuerpo lentamente, pivotando hasta que estuvo frente a mí directamente. La calidez se evaporó de sus ojos, reemplazada por una curiosidad fría y clínica. Pero a veces, dijo, su voz bajando un registro, volviéndose conspiradora, la protección significa hacer las preguntas difíciles, las preguntas que la cortesía normalmente prohíbe. La sala estaba en un silencio sepulcral. Podía oír el zumbido de la unidad de aire acondicionado sobre mi cabeza. Everly, querida, dijo Diane al micrófono. Su voz se amplificó, retumbando en las paredes de ladrillo. Te hemos acogido en nuestro hogar. Te hemos alimentado. Hemos intentado conocerte, pero todavía hay una niebla, una vacilación. Dio un paso más cerca de la mesa. Así que, creo que es hora de que aclaremos las cosas. Por el bien de todos los que están aquí y se preocupan por Ethan, dinos, Everly, ¿cuál es tu verdadero trabajo? Una onda recorrió la multitud. Alguien en la mesa 4 soltó una risita nerviosa y aguda. Un hombre carraspeó ruidosamente. Estaban incómodos, sí, pero también estaban observando. Eran la audiencia en un coliseo esperando ver si el león mordería. Me senté perfectamente quieta. Sentí a Ethan moverse en su silla a mi lado. Este era el momento. Esperé a que se levantara. Esperé a que le quitara el micrófono a su madre y dijera, ya es suficiente. Esperé a que defendiera a la mujer con la que le había pedido que se casara. Lo miré. Estaba mirando fijamente el mantel, con la mandíbula apretada, sus manos agarrando sus rodillas debajo de la mesa. No iba a salvarme. Estaba dejando que el autobús me atropellara, y solo esperaba no mancharse el traje de sangre. Te lo he dicho, Diane, dije, mi voz lo suficientemente tranquila como para ser escuchada sin micrófono, aunque sonaba débil en comparación con la suya. Trabajo en gestión de riesgos. Gestión de riesgos, repitió Diane, haciendo rodar las palabras en su boca como si tuvieran un sabor agrio. Verás, son solo palabras. Palabras vagas y corporativas. Suena tan fabricado, ¿no es así? Miró a la audiencia, invitándolos a estar de acuerdo. Algunas cabezas asintieron. Bueno, dijo Diane, animándose como si acabara de tener una idea brillante, ya que eres tan tímida con tu vida, pensé que te ayudaría a compartirla. Me tomé la libertad de preparar una pequeña presentación de diapositivas, solo para que todos puedan entender exactamente quién se une a la familia Mercer. Apuntó el control remoto a la pantalla detrás de mí y hizo clic. La enorme pantalla cobró vida. La primera diapositiva era un desastre. El título decía en una fuente roja, audaz y agresiva, ¿quién es Everly Jenkins? ¿Realmente? Debajo del texto había una fotografía mía de la universidad. Claramente fue tomada de una inmersión profunda en un viejo álbum de Facebook que creía haber configurado como privado. Tenía 20 años, llevaba una camiseta extra grande, sostenía un vaso de plástico rojo con el pelo en un moño desordenado y los ojos entrecerrados a media risa. No era escandaloso, pero en comparación con la estética pulida y de alta sociedad de esta sala, parecía vulgar. Parecía poco refinado.
Todos tenemos un pasado, narró Diane, su tono goteando una falsa simpatía. Pero algunos de nosotros parecemos tener menos dirección que otros. Hizo clic de nuevo. La siguiente diapositiva era una lista con viñetas. Empleo, desconocido, consultora vaga. Ingresos, no revelados. Antecedentes familiares, inquilinos. Contribución financiera a la boda, 0. Es fascinante, dijo Diane, caminando de un lado a otro como una fiscal. Everly se niega a compartir el nombre de su empresa con su futura suegra. Se niega a discutir su salario. Se niega a firmar documentos financieros. Uno tiene que preguntarse, ¿está ocultando su éxito o está ocultando sus deudas? ¿Es una socia o es una carga? Se volvió hacia la multitud, abriendo los brazos. Solo quiero asegurarme de que mi hijo no se case con una extraña. Quiero asegurarme de que no se case con un error. Somos una familia de transparencia, ¿no es así? Me miró, una sonrisa victoriosa jugando en sus labios. Esperaba que me derrumbara. Esperaba que saliera corriendo de la sala llorando, dejando a Ethan para ser consolado por su abrazo maternal. Había guionizado este momento a la perfección, hasta la última humillación. Pero había cometido un error crítico. Había asumido que, porque era callada, era débil. Había asumido que, porque evitaba el conflicto, no sabía cómo luchar. Miré la pantalla. Miré la imagen distorsionada de mi vida que había pintado. Luego miré a Ethan, que todavía estudiaba el tejido del mantel como si contuviera los secretos del universo. La vergüenza que Diane intentó arrojar sobre mí no aterrizó. En cambio, se deslizó, reemplazada por una claridad tan aguda que se sintió como un arma física. Me levanté. El sonido de mi silla raspando contra el suelo resonó en la sala silenciosa. No corrí hacia la salida. Caminé hacia el escenario. Diane me vio venir, su sonrisa vacilando ligeramente. Retrocedió cuando me acerqué, quizás esperando que la abofeteara. No la abofeteé. Eso sería una agresión, y yo era una mujer que seguía las reglas. Me detuve frente a ella. Era 3 pulgadas más alta que ella con mis tacones, y por primera vez, usé cada pulgada de ello. Transparencia, dije, mi voz proyectándose claramente en el silencio. Me encanta esa palabra, Diane. En realidad, es el principio fundamental de mi profesión. Me volví para mirar a la multitud. Vi la conmoción en sus rostros. Esperaban una víctima. Estaban mirando a una fiscal. Volví a mirar a Diane, cuyos ojos se desviaron nerviosamente hacia Ethan. Pediste la verdad, dije, sonriendo. No fue una sonrisa agradable. Les pediste a todos aquí que vieran a la verdadera yo, y tienes razón. No deberíamos empezar un matrimonio con secretos. No deberíamos ocultar quiénes somos realmente. Extendí la mano. Genial, dije. Porque yo también quiero transparencia, y creo que mi presentación está un poco más actualizada. Miré hacia la cabina oscura en la parte trasera de la sala. Tessa, grité, mi voz sonando como una campana, dame el control remoto y cambia la entrada a la fuente 2. Subí a la plataforma. El silencio en la sala era pesado, del tipo que suele preceder a un desastre natural. Diane se quedó helada, con el micrófono todavía en la mano como un cetro que había olvidado cómo empuñar. Me acerqué y se lo quité suavemente de los dedos. No se resistió. Estaba demasiado confundida, demasiado segura de su propia victoria para entender que el suelo se estaba moviendo bajo sus pies. Gracias, Diane, dije. Mi voz era firme, amplificada por los altavoces que Tessa había afinado a la perfección. Aprecio el esfuerzo que pusiste en esa presentación. Fue muy creativa. Pero ya que estamos discutiendo la transparencia, creo que deberíamos mirar el conjunto completo de datos. El contexto lo es todo en mi línea de trabajo. Miré hacia la cabina de control e hice un pequeño asentimiento. La pantalla detrás de mí parpadeó. La diapositiva de Diane con sus viñetas burlonas y su foto poco favorecedora desapareció. En su lugar, apareció una nueva imagen. No había flores. No había monogramas dorados. El fondo era blanco, austero y clínico. El texto era negro, en negrita y desprovisto de emoción.
Decía, transparencia. Un murmullo recorrió la sala. Esto no parecía un montaje de boda. Parecía una prueba de tribunal. Diapositiva 1, por favor, dije. La imagen cambió. Era una captura de pantalla de alta resolución de un correo electrónico. El remitente era Ethan Mercer. La destinataria era Diane Mercer. La marca de tiempo era claramente visible, fechada hace solo 2 semanas. El asunto decía, estrategia prenupcial. Me giré para mirar la pantalla, actuando como guía para la audiencia. Para los que están atrás y no pueden leer la letra pequeña, dije, permítanme resaltar la sección relevante. Un cuadro rojo apareció alrededor del segundo párrafo. Acercando la imagen, leí las palabras en voz alta, mi voz plana y precisa. No le des el borrador todavía. Espera hasta después de la fiesta. Si se lo damos 2 días antes de la ceremonia, estará demasiado estresada para negarse. Necesitamos asegurar esto antes de que se dé cuenta de lo que está firmando. Me volví hacia la multitud. Los invitados ya no susurraban. Estaban mirando fijamente. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca con la mano. Ese es mi prometido, dije, señalando a Ethan, que se había puesto de un pálido color gris. Y esa es su madre, discutiendo cómo manipularme para que firme un documento legal bajo coacción. En mi profesión, a esto lo llamamos negociación de mala fe. En un matrimonio, creo que lo llaman una trampa. Diapositiva 2, ordené. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez era una hoja de cálculo. Era matemática simple y brutal. Diane mencionó que estaba ocultando mi situación financiera, dije, caminando hacia el borde del escenario. Insinuó que yo era una carga. Le preocupaba que yo trajera deudas a esta familia. Así que, hice los números. No sobre mí, sobre Ethan. La diapositiva enumeraba 3 filas. Deuda de tarjeta de crédito no garantizada, $52.000. Préstamo de automóvil pendiente, en mora $18.000. Inversión fallida de capital de riesgo, $75.000. Patrimonio neto total, menos $145.000. Tengo 0 deudas, dije, dejando que las palabras colgaran en el aire frío. Soy dueña de mi coche. Tengo un plan 401k. Ethan, sin embargo, se está ahogando. Y curiosamente, abrió una nueva tarjeta de crédito hace 3 semanas, usando mi información de ingresos para aumentar su límite de crédito sin mi consentimiento. Miré a los banqueros en la sala, los hombres que habían estado discutiendo sobre oportunistas antes. Ya no me miraban a mí. Miraban a Diane. Miraban a una familia que se estaba desangrando financieramente mientras pretendía ser de la realeza. Diane salió de su trance, su rostro retorcido en una máscara de pánico. Se abalanzó hacia el portátil en la mesa lateral, sus dedos arañando el teclado. «Apágalo», chilló, su voz quebrándose. «Apágalo ahora mismo. Esto es ilegal. Nos está saqueando». Golpeó la barra espaciadora. No pasó nada. Hizo clic frenéticamente en el ratón. El cursor no se movió. «No puedes detenerlo desde aquí abajo, Diane», dije fríamente. «Mi equipo está en la cabina y han bloqueado el sistema. Querías un espectáculo. Lo estás teniendo». Diapositiva 3, dije. Este era el golpe de gracia. La pantalla cambió a una captura de pantalla de una conversación de mensajes de texto. El nombre del contacto en la parte superior era Mayerie. El mensaje de Ethan decía, «Solo aguanta un poco, nena. Después de la boda, estaré bien. Ella tiene el flujo de caja para cubrir las deudas y mamá se está encargando del resto. Una vez que las cuentas se fusionen, puedo desviar el dinero que necesitamos. Solo déjame actuar mi papel unos meses más». El aire abandonó la sala. Fue una sensación física, como si 60 personas hubieran dejado de respirar simultáneamente. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre infidelidad. Era sobre un fraude calculado y malicioso. El y ella en el texto era yo. El nena no lo era. Observé a Ethan. Parecía un hombre que acababa de ver su vida derrumbarse en tiempo real.
Se levantó, derribando su silla. Everly, para, dijo. Su voz era débil, suplicante. Caminó hacia el escenario, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Cariño, por favor. Esto no es lo que parece. Salgamos. ¿Hablemos de esto? ¿Hablar? Pregunté. Ya hemos terminado de hablar, Ethan. Pasaste meses hablando con tu madre sobre cómo usarme. Pasaste meses hablando con Mayeri sobre cómo gastar mi dinero. Tuviste mucho tiempo para hablar conmigo. Elegiste no hacerlo. Este no es el momento, gritó, la desesperación infiltrándose en su tono. Te estás avergonzando. Estás montando una escena. Me reí. Fue un sonido corto y agudo. No, Ethan. Este es exactamente el momento. Invitaste a 60 testigos. Construiste un escenario. Me diste un micrófono. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Diane temblaba, su pecho subía y bajaba. Miró a los invitados, tratando de conseguir apoyo, pero nadie le devolvió la mirada. El capital social que había acumulado durante décadas se estaba evaporando en segundos. Me acerqué a Ethan, mirándolo directamente a los ojos. Tu madre le preguntó a la multitud cuál es mi verdadero trabajo, dije. Ella pensó que era una broma, pero yo me tomo mi trabajo muy en serio. Señalé la pantalla, donde su condenatorio mensaje de texto aún brillaba, brillante y cruel. Mi verdadero trabajo es detectar riesgos, dije, mi voz dura como los diamantes. Encuentro la podredumbre antes de que colapse la estructura. Encuentro las mentiras antes de que se conviertan en responsabilidades. Y esta noche, el riesgo está parado justo frente a mí. Ethan abrió la boca, pero no salieron palabras. Parecía pequeño. Parecía barato. Estoy cerrando este archivo, Ethan, dije. Miré hacia la cabina una última vez. Diapositiva final, dije. El mensaje de texto desapareció. La pantalla se puso negra por un instante. Luego aparecieron enormes letras blancas, grabándose en las retinas de cada persona en la sala. El título decía, la parte que no sabías que guardé. El texto en la pantalla se desvaneció, reemplazado por un simple icono de una onda de sonido. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido de los ventiladores del proyector girando en lo alto, trabajando duro para mantenerse al día con el calor del momento. En mi línea de trabajo, dije, mi voz cortando el silencio, a menudo grabamos reuniones por el bien de la precisión. Es un hábito que traje a casa. Carolina del Norte es un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que mientras yo sea parte de la conversación, puedo grabarla. Y estoy muy contenta de haber grabado esta. Asentí hacia la cabina. Reprodúcelo, Tessa. El audio era nítido. No había estática, ni ambigüedad. Era una llamada telefónica que había atendido en mi coche 3 días antes, mientras Ethan pensaba que estaba distraída con la planificación de la boda. No va a leer la letra pequeña, mamá, la voz de Ethan retumbó a través de los altavoces. Era casual, despectiva, la voz de un hombre discutiendo un recado tedioso en lugar de su futura esposa. Deja de preocuparte. Everly es simple. Le gusta sentirse segura. Es fácil de guiar. Una vez que la licencia esté firmada, los activos se transfieren automáticamente a la estructura del fideicomiso que creaste. Simplemente firmará donde yo le señale. Hubo una pausa en la grabación, y luego la voz de Diane respondió, metálica pero reconocible. Bien. Solo asegúrate de que no vuelva a hablar con ese amigo abogado suyo. La necesitamos dócil. Es dócil, respondió la voz de Ethan. ¿Es segura? La grabación terminó con un clic agudo. Miré a la multitud. La conmoción había evolucionado a algo más oscuro. La diversión inicial de un escándalo social se había agriado en disgusto. Ya no miraban a una madre y un hijo. Miraban a depredadores que habían sido atrapados discutiendo la caza. Ethan parecía haber sido golpeado físicamente. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Estaba mirando los altavoces como si no pudiera creer que lo habían traicionado. Segura, repetí la palabra, saboreando su amargura. Así es como me llamaste.
No cariñosa, no inteligente, no hermosa. Segura, porque pensabas que era demasiado estúpida para hacer preguntas. Siguiente diapositiva, ordené. La pantalla cambió a un documento. Era una factura, escaneada y ampliada. Estaba fechada para el próximo martes, 3 días después de nuestra boda. Esta es una confirmación de cita, expliqué, señalando el encabezado. Diane reservó una consulta para mí con un asesor financiero para manejar la fusión de nuestras cuentas. Me dijo que era con un representante de Standard Bank. Dejé que el enfoque láser de la audiencia se posara en el nombre que figuraba en la factura. Asesor, señor Geral Ayobay. Por un segundo, no pasó nada. Luego, cerca de la parte trasera de la sala, una silla raspó ruidosamente contra el suelo. Un hombre mayor, uno de los prestigiosos invitados de Diane del club de campo, se levantó. Estaba entrecerrando los ojos hacia la pantalla, su rostro volviéndose de un profundo tono morado. Ayobay, exigió el hombre, su voz temblando de genuina ira. Estás usando a Geral Ayobay. Se volvió hacia la gente de su mesa, señalando con un dedo tembloroso a Diane. Ese hombre fue acusado hace 2 años por manipulación de cuentas. Perdió el fondo de pensiones del club rotario. No es un asesor financiero. Es un estafador que ayuda a la gente a ocultar activos. La sala estalló. Este fue el punto de inflexión. Hasta ahora, había sido un drama personal. Ahora, era una violación de su código comunitario. Para esta gente, la infidelidad era un pecado, pero la incorrección financiera era un delito capital. Los susurros se convirtieron en fuertes acusaciones. ¿Es eso cierto, Diane?, gritó una mujer con un collar de perlas. Me dijiste que estaba retirado. Pensé que estaba en la cárcel, añadió otro hombre. Diane miró a su alrededor frenéticamente, su compostura destrozada. No, es un malentendido. Es un consultor. Él es el hombre que contrataste para despojarme de mis ahorros, interrumpí, mi voz superponiéndose a la suya, porque sabías que un banco legítimo marcaría la transacción. La presión en la sala estaba aplastando a Ethan, e hizo lo único que un cobarde sabe hacer. Intentó recuperar el control físico. Corrió hacia mí, cruzando la pequeña distancia entre la mesa principal y el escenario en 2 largas zancadas. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi carne con fuerza suficiente para dejar un moretón. Ya es suficiente, siseó, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos estaban desorbitados y frenéticos, el sudor perlaba su frente. Nos vamos ahora. Vienes conmigo, y vamos a arreglar esto afuera. Tiró de mi brazo, tratando de arrastrarme fuera del escenario. No tropecé. No grité. Planté mis pies y me zafé de su agarre con una fuerza que lo hizo retroceder. No me toques, dije. El micrófono captó el sonido de mi aliento, pesado y enojado. Everly, por favor, susurró, mirando a la multitud, dándose cuenta de que acababa de empeorar las cosas. Vámonos. En privado. Podemos hablar de esto en el coche. Solo tú y yo, por favor. Lo miré de verdad, y vi a un extraño en un traje familiar. ¿En privado?, pregunté al micrófono. Estabas ahí parado, hace no más de 10 minutos, mientras tu madre ponía mi cara en una pantalla y le pedía a 60 personas que se rieran de mí. Te quedaste en silencio mientras ella cuestionaba mi integridad. Viste cómo intentaba humillarme públicamente. Me acerqué a él, forzándolo a retroceder. No querías privacidad cuando pensabas que yo era la víctima, Ethan. ¿Por qué quieres privacidad ahora que el arma te apunta a ti? Está mintiendo, gritó Diane. Había abandonado el micrófono y estaba gritando desde el suelo, su rostro retorcido y feo. Falsificó esas diapositivas. Falsificó la grabación. Es solo una niñita manipuladora tratando de ocultar el hecho de que no es nadie. Está tratando de arruinar el nombre de nuestra familia porque está celosa. Miró a la multitud, suplicando, no le crean. Está histérica. Miré a Tessa en la cabina y levanté la mano. Luces, por favor. Brillo total. Luces de la sala encendidas. La iluminación romántica y tenue desapareció al instante.
Luces fluorescentes blancas y duras inundaron la sala, borrando las sombras. Fue implacable. Expuso el sudor en el labio superior de Ethan. Expuso las grietas en el pesado maquillaje de Diane. Expuso las miradas aterrorizadas en los rostros de los invitados. La sala ya no parecía una fiesta. Parecía una sala de interrogatorios. Parecía un tribunal. No necesito falsificar nada, Diane, dije, mi voz tranquila bajo la dura luz. A diferencia de ti, no opero con chismes. Opero con evidencia. Todo en esa pantalla tiene una huella digital. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada factura. Mi abogado tiene copias. Los originales están en un servidor seguro. Miré a Diane. Dijiste que quería saber a qué me dedico. Dijiste que mi trabajo sonaba a que me lo estaba inventando. Bueno, esto es lo que hago. Expongo a la gente que se cree demasiado inteligente para ser atrapada. Me volví hacia Ethan. Estaba negando con la cabeza lentamente, mirando al suelo. Derrotado. Sabía que no había forma de darle la vuelta a esto. El nombre Ayobair había sellado su destino con su círculo social. El texto sobre Mayeri había sellado su destino conmigo. Miré mi mano izquierda. El anillo de diamantes brillaba bajo las luces fluorescentes. Era pesado. Era hermoso. Y era una mentira. Lenta y deliberadamente, me quité el anillo del dedo. Lo coloqué en la pequeña mesa junto al micrófono. Hizo un chasquido agudo contra la madera, un sonido que pareció resonar más fuerte que cualquier grito. El compromiso ha terminado, dije. Puedes quedarte con el anillo. Vas a necesitar el dinero para pagar tus tarjetas de crédito. Me aparté del podio. El silencio era absoluto. Nadie se movió. Nadie bebió su champán. Todos estaban congelados, presenciando la autopsia de una reputación. Bajé los escalones del escenario. La multitud se abrió para mí como el mar rojo. Los invitados acercaron sus sillas, creando un amplio camino, aterrorizados de cruzar mi mirada, aterrorizados de ser asociados con los Mercer, aterrorizados de que yo pudiera tener una diapositiva sobre ellos también. Pasé junto a Diane. Respiraba en jadeos cortos y superficiales, agarrándose el pecho, mirando la pantalla donde sus propios correos electrónicos todavía se mostraban. Parecía pequeña. Parecía vieja. No me detuve. Caminé directamente hacia las puertas dobles en la parte trasera de la sala. Pero justo antes de empujarlas, me volví una última vez. Miré el mar de rostros, las flores, las costosas decoraciones que habían sido compradas para disfrazar una trampa. Construiste este escenario para avergonzarme, dije, mi voz llegando hasta el fondo de la sala sin necesidad de un micrófono. Yo solo lo usé para decir la verdad. Empujé las puertas y salí al aire fresco de la noche de Charlotte, dejando el caos atrás. No miré hacia atrás. Las consecuencias comenzaron exactamente a las 6:30 de la mañana. Había dormido sorprendentemente bien para ser una mujer que acababa de detonar una bomba nuclear en medio de la alta sociedad de Charlotte. Me desperté, preparé café y abrí mi portátil para comprobar los daños. Esperaba silencio. Esperaba vergüenza. Pero había subestimado la capacidad de Diane Mercer para el autoengaño. A las 7, apareció una notificación. Diane había publicado una actualización de estado en Facebook. Era larga, divagante y escrita en el tipo de prosa florida y pasivo-agresiva que la gente usa cuando quiere sonar espiritual mientras sostiene un cuchillo. Es verdaderamente desgarrador, escribió, cuando acoges a alguien en tu hogar, la tratas como a una hija y le ofreces el mundo, solo para descubrir que está llena de malicia. Hay mujeres que se aprovechan de las buenas familias. Hay mujeres que manipulan a hombres amables como mi hijo para ocultar sus propias inseguridades. Estamos conmocionados por la escena causada anoche, pero rezaremos por su salud mental. La familia Mercer se mantiene unida contra la toxicidad. Había etiquetado a Ethan. Había etiquetado a su esposo. Incluso había etiquetado el lugar del evento. Tomé un sorbo de mi café. Era negro y amargo, justo como me gustaba. Diane estaba tratando de manipular la historia.
Estaba tratando de pintarme como la mujer histérica e inestable que se había quebrado bajo la presión de unirse a una familia prestigiosa. En los viejos tiempos, antes de los teléfonos inteligentes, podría haber funcionado. Podría haber susurrado su versión de los hechos en un almuerzo, y para el mediodía yo habría sido una paria. Pero Diane había olvidado una variable crítica en su evaluación de riesgos: la audiencia. Me desplacé hacia los comentarios. Normalmente, las publicaciones de Diane eran una cámara de eco de elogios de sus amigas del club de jardinería. Pero no hoy. ¿Se trata del vídeo que circula en Nextdoor?, preguntaba un comentario. El vídeo, había respondido Diane. ¿Qué vídeo? Cambié de pestaña y abrí el grupo comunitario del vecindario. Allí estaba, un vídeo granulado y tembloroso tomado por un invitado de la mesa 5. La iluminación era pobre, pero el audio era cristalino. Capturaba el momento exacto en que Diane sostenía el micrófono y preguntaba: ¿cuál es tu verdadero trabajo?, con ese tono burlón y superior. Capturaba las risas, y luego capturaba mi voz diciendo: Tessa, dame el control remoto. El clip se cortaba justo cuando mi primera diapositiva aparecía en la pantalla, pero la descripción publicada por quien lo subió lo decía todo: fui a una fiesta de compromiso anoche. La madre del novio intentó humillar a la novia con una presentación de diapositivas. La novia la humilló a ella con pruebas. El mejor momento de mi vida. A Internet no le gustan los matones. Y a Internet realmente le odia a las suegras con derechos. El vídeo se había compartido 400 veces en 6 horas. Los comentarios eran brutales. Esa mujer es un monstruo, escribió un usuario. ¿Quién le pregunta eso a alguien en público?, escribió otro. Conozco a los Mercer, decía un tercer comentario. Llevan años en la quiebra. Todo el mundo sabe que alquilan esos coches. El intento de Diane de controlar la narrativa había fracasado estrepitosamente. Había llamado la atención sobre lo mismo que quería ocultar. Al intentar hacerse la víctima, había invitado al público a examinar la escena del crimen. No me involucré en una guerra de comentarios. No escribí una larga defensa. Simplemente publiqué una actualización de estado en mi propio perfil, visible para todos. Escribí: yo vine con amor. Ellos vinieron con un plan. Simplemente me negué a ser una víctima. Eso fue todo. Sin nombres, sin insultos, solo una simple declaración de hechos. En una hora, mi teléfono estaba explotando con mensajes de apoyo de compañeros de trabajo, viejos amigos de la universidad e incluso gente con la que no había hablado en 10 años. Luego vinieron las llamadas de Ethan. Empezó a llamar a las 9. Rechacé la primera llamada. Rechacé la segunda. A la quinta llamada, bloqueé su número. 10 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. La transcripción apareció en mi pantalla un momento después. Everly, por favor, contesta. Soy yo. Estoy usando un teléfono prestado. Tienes que escucharme. Mamá se está volviendo loca. Está amenazando con demandarte por difamación. Pero puedo arreglarlo. Puedo calmarla. Ella me obligó a escribir esos correos, Everly. Sabes que nunca te haría daño. Yo también estaba bajo coacción. Por favor, nena. ¿Te quiero? No nos deseches por una mala noche. Todavía lo estaba haciendo. Todavía intentaba triangular, jugar a dos bandas. Estaba culpando a su madre por su propia codicia. Afirmaba estar bajo coacción cuando yo había visto los mensajes de texto donde se reía de gastar mi dinero. No respondí al mensaje de voz. En cambio, envié un correo electrónico a su dirección de trabajo, con copia a mi abogado, Marcus. Ethan, escribí: cualquier comunicación adicional debe dirigirse a mi abogado, Marcus Thorne. Si tú o tu madre intentan contactarme personalmente de nuevo, solicitaré una orden de alejamiento. No vengas a mi apartamento. Las cerraduras han sido cambiadas. Pulsé enviar y sentí un peso quitarse de mis hombros. Luego entré en modo de gestión de proyectos completo. Pasé el resto de la mañana desmantelando la boda. Llamé al florista. Llamé al servicio de catering.
Llamé al fotógrafo. Estoy cancelando el contrato debido a una ruptura de confianza, le dije a la coordinadora del lugar. Lo siento mucho, señorita Jenkins, dijo, su voz bajando a un susurro. Vi el vídeo. Mi prima me lo envió. Escuche, técnicamente el depósito no es reembolsable, pero voy a codificar esto como un conflicto de programación por nuestra parte. Le reembolsaremos los $3.000 completos. Nadie se merece lo que esa mujer le hizo. Gracias, dije, sintiendo un nudo repentino en la garganta. Fue el primer acto de amabilidad que había recibido de un extraño en todo este lío. Para el mediodía, había recuperado casi el 80% del dinero que había adelantado. Había separado mis cuentas bancarias por completo, verificando 2 veces que la consulta de la tarjeta de crédito familiar que Ethan había hecho estuviera marcada como fraude. Fui eficiente. Fui despiadada. Los estaba borrando de mi libro de contabilidad. A las 2, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Dudé, pensando que era otro teléfono desechable de Ethan, pero el mensaje decía, «Hola, Everly. Soy Sylvia Mercer, la tía de Ethan». ¿La que Diane llama, la decepción? Me quedé helada. Sylvia era la cuñada que Diane había prohibido en las fiestas familiares hacía años. Solo la había conocido una vez, brevemente, en un funeral. Acabo de ver el vídeo, decía el siguiente mensaje. Bravo. Llevo 20 años esperando que alguien se enfrente a ella. Hiciste lo correcto. Y para que lo sepas, tengo la escritura original de la casa de la abuela que Diane afirma que es suya. Si intenta demandarte, avísame. Yo también tengo archivos. Sonreí. Las grietas en el imperio Mercer no eran solo financieras. Eran estructurales. Diane había pasado tanto tiempo pisoteando a la gente que había olvidado que esa gente sostenía el suelo. Diane, sin embargo, no había terminado de luchar. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de una amiga que trabajaba en la liga de caridad local donde Diane era miembro de la junta. Está haciendo llamadas, Everly, me advirtió mi amiga. Le está diciendo a todo el mundo que hackeaste su ordenador. Está diciendo que eres una espía corporativa y que robaste datos financieros sensibles para chantajearlos. Está intentando que te pongan en la lista negra de los clubes sociales del centro. Deja que hable, dije con calma. Solo está cavando el hoyo más profundo. Y lo estaba haciendo, porque cuanto más intentaba Diane pintarme como una villana, más gente empezaba a comparar notas. Al anochecer, la marea había cambiado por completo. Vi un hilo en un foro local de Charlotte donde la gente compartía sus propias historias de Diane. Una vez intentó que me despidieran del club de campo porque aparqué mi Honda cerca de su Mercedes, escribió un usuario. Convenció a mi hijo de que rompiera con su novia porque el padre de la chica era fontanero, escribió otro. Le debe a mi empresa de catering $4.000 de una fiesta de hace 2 años, añadió una tercera persona. Diane había intentado aislarme, pero accidentalmente había iniciado un incendio que estaba quemando su propia reputación. Había gobernado a través del miedo y la ilusión de perfección. Yo había destrozado la ilusión, y ahora el miedo se había ido. Me senté en mi balcón esa noche, viendo el sol ponerse sobre el horizonte de Charlotte. Sostenía una copa de vino, una botella barata que había comprado por $12, y sabía mejor que cualquier champán de cosecha que Diane hubiera servido jamás. Abrí mi teléfono una última vez y miré una foto de la fiesta de compromiso que alguien había publicado antes de que todo saliera mal. Era una foto espontánea. Diane estaba de pie junto a Ethan, su mano agarrando su brazo. Sonreía, esa sonrisa amplia y enseñando los dientes que usaba para las cámaras. Era una sonrisa de control total. Miré a Ethan en la foto. Parecía disminuido, desvaneciéndose en su sombra. Me di cuenta entonces de que Diane no amaba a su hijo. Lo consumía. Veía a las personas como activos o pasivos, como accesorios en la película de su vida. Había querido elegirme como la extra sumisa, la fuente de financiación silenciosa para su estilo de vida. Deslicé la foto y apagué el teléfono. Algunas personas solo son felices cuando creen que no tienes una estrategia de salida. Prosperan con la idea de que estás atrapado. La alegría de Diane provenía de la jaula que construía para los demás, pero se había olvidado de revisar la cerradura,
y definitivamente había olvidado que la mujer que atrapó tenía la llave maestra. 3 días después de la fiesta, el silencio del campamento Mercer se rompió, no con una disculpa, sino con una amenaza legal. Diane había encontrado un abogado, un viejo amigo de la familia que probablemente le debía un favor, que envió una carta fanfarrona exigiendo que eliminara mi publicación en las redes sociales y emitiera una disculpa pública por infligir angustia emocional y daño a la reputación. Me senté en la oficina de Marcus leyendo la carta. Estaba impresa en un grueso papel crema diseñado para intimidar. Es una táctica de intimidación, dijo Marcus, arrojando la carta sobre su escritorio como si fuera un folleto de comida rápida. No tienen un caso de difamación porque todo lo que publicaste era verdad. La verdad es la defensa absoluta. Sin embargo, vamos a responder, y no vamos a ser educados. Marcus redactó una orden de cese y desistimiento que era menos una carta y más un ataque nuclear táctico. No solo abordamos las reclamaciones por difamación. Giramos inmediatamente hacia las irregularidades financieras. Notificamos formalmente a Diane y a Ethan que estábamos compilando un dossier sobre la consulta de crédito no autorizada y el intento de coacción para entrar en una estructura financiera fraudulenta. Dejamos caer las palabras fraude electrónico federal y robo de identidad en el segundo párrafo. Si quieren litigar, me dijo Marcus, moveremos el escenario de un tribunal civil a un tribunal penal. A ver cuánto les gusta el centro de atención entonces. La reacción fue inmediata. Ethan se presentó en la oficina de mi abogado 2 horas después de que el mensajero entregara nuestro paquete. Parecía un hombre que no había dormido en días. Su traje estaba arrugado, y el encanto fácil que una vez lo había definido se había ido, reemplazado por una desesperación nerviosa y sudorosa. Nos reunimos en la sala de conferencias. Me senté a un lado de la mesa de caoba, flanqueada por Marcus y una taquígrafa judicial que había insistido en contratar. Ethan estaba solo. Tienes que detener esto, Everly, dijo Ethan, su voz quebrándose. Ni siquiera dijo hola. Mi madre está perdiendo la cabeza. Los inversores se están retirando de sus proyectos. Nos estás destruyendo. Me estoy protegiendo, Ethan, respondí, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Hay una diferencia. No lo entiendes, suplicó, inclinándose hacia adelante. Necesitábamos este matrimonio. La casa, la finca. Está todo hipotecado. Mamá sacó préstamos contra la propiedad hace años para mantener las apariencias. Se está ahogando en los pagos de intereses. Ella pensó. Pensó que si combinábamos nuestros activos, tu salario y tu puntaje de crédito serían suficientes para refinanciar todo. Era una póliza de seguro, Ed. Eso es todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas y sofocantes. Una póliza de seguro. Durante el último año, me había preguntado si no era lo suficientemente guapa o no lo suficientemente interesante o no lo suficientemente de la alta sociedad para él. Pero la verdad era mucho más fría. Yo era simplemente un instrumento financiero. Ethan no me amaba. Ni siquiera me conocía realmente. Amaba la seguridad que yo proporcionaba. Amaba el hecho de que pagaba mis facturas a tiempo y tenía un historial de crédito limpio. Yo no era una esposa para él. Era un salvavidas para un barco que se hundía. Entonces, dije, mi voz peligrosamente tranquila, ibas a hipotecar mi futuro para pagar el pasado de tu madre. Iba a devolverlo, insistió Ethan, aunque sus ojos se apartaron de los míos. Una vez que el mercado cambiara, iba a arreglarlo. Solo necesitaba tiempo. Solo necesitaba que confiaras en mí. La confianza se basa en datos, Ethan, dije. Y tus datos están corruptos. La reunión terminó con Ethan saliendo furioso, pero no antes de admitir en el registro oficial que había estado al tanto de las deudas de su madre, una pieza crucial de evidencia que Marcus anotó con una sonrisa satisfecha. Cuando salí de la oficina, mi teléfono vibró. Era un número que no reconocí. Hola, es Everly. La voz era femenina, ronca y vagamente familiar. Habla. Soy Mallory. Dejé de caminar en la acera. Mallory. La mujer de los mensajes de texto, la mujer a la que Ethan le había dicho que aguantara un poco. No tengo nada que decirte, dije, mi dedo flotando sobre el botón de colgar.
Espera, dijo rápidamente. No llamo para pelear. Llamo porque él también me mintió. Bajé un poco el teléfono, escuchando. Ethan me dijo que eras blanda, dijo Mallory. Su tono no era de disculpa. Estaba molesta, como un cliente al que le han vendido un producto defectuoso. Me dijo que eras el tipo de mujer que estaría demasiado avergonzada para montar una escena. Dijo que incluso si te enterabas, te quedarías callada porque estarías aterrorizada de estar sola a los 33. Dijo que te lo tragarías. Sentí un arrebato de calor, pero no fue vergüenza. Fue combustible. Se equivocó en sus cálculos, dije claramente. Mallory se rió, un sonido seco y cínico. Mira, no soy una santa. Quería el estilo de vida que me prometió. Pero vi el vídeo y vi las noticias sobre la investigación de fraude. No me voy a meter en un lío legal por un tipo que vive a crédito. Si necesitas a alguien que confirme que él sabía del plan, llámame. Colgó. Me quedé allí un momento, procesando la pura audacia de todo. Ethan lo había apostado todo a mi silencio. Había apostado todo su futuro a la suposición de que yo era débil. Fue el insulto supremo, y sin embargo, también fue su defecto fatal. Al día siguiente, Diane intentó su última y desesperada jugada. Estaba en mi escritorio en Greybridge Compliance Group cuando recibí una citación para la oficina del director de recursos humanos. Cuando entré, la directora, una mujer severa llamada Sarah, parecía grave. Everly, recibimos una queja formal esta mañana, dijo Sarah. De una tal señora Diane Mercer. Afirma que usaste software propietario de la empresa para acceder ilegalmente a sus registros financieros personales. Exige tu despido inmediato y amenaza con demandar a la firma por violación de la privacidad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi entrenamiento se activó. Eso es mentira, dije con calma. Accedí a registros de crédito públicos usando mis propias cuentas personales en mi propio tiempo en relación con una consulta familiar conjunta que se hizo fraudulentamente a mi nombre. Tengo los recibos, las marcas de tiempo y la confirmación de la alerta de fraude de Experian. Nunca usé activos de Greybridge. Saqué una carpeta de mi bolso, la había estado llevando a todas partes desde la fiesta, y expuse la documentación. Sarah revisó los papeles en silencio durante 5 minutos. Luego levantó la vista, por primera vez, su expresión se suavizó. Esto es exhaustivo, dijo. La señora Mercer lo hizo sonar como espionaje corporativo. Esto parece defensa propia. Lo es, dije. Soy analista de riesgos, Sarah. Identifiqué un riesgo y lo neutralicé. Seguí todos los protocolos. Sarah cerró el archivo. Greybridge respalda a sus empleados cuando actúan éticamente. Informaremos a la señora Mercer que su queja no tiene fundamento y que cualquier acoso adicional a nuestro personal será respondido con acciones legales de nuestro consejo corporativo. Diane había intentado cortar mis ingresos, esperando matarme de hambre hasta la sumisión. En cambio, acababa de verificar mi integridad profesional ante mis jefes. Pero los muros se estaban cerrando sobre ella desde todos los lados. Para el viernes, las consecuencias sociales se habían convertido en una avalancha. La conexión con Ayobay, el asesor financiero corrupto que había intentado imponerme, había desencadenado una reacción en cadena. Un diario de negocios local recogió la historia, no como un chisme, sino como un artículo sobre la banca en la sombra y la alta sociedad. Tessa me contó que 2 de los mayores inversores de Diane para su firma de bienes raíces de élite habían retirado su capital. No querían que sus nombres se asociaran con una familia que estaba siendo investigada por fraude. Luego vino el golpe que más le dolería a Diane. La Junta de la Liga de Caridad Comunitaria de Charlotte, una organización que Diane había presidido durante 10 años como una reina, emitió una declaración pública. Estaban suspendiendo su cargo a la espera de una auditoría interna de los fondos asignados. Resultó que la gente que vio el vídeo del compromiso había comenzado a hacer preguntas sobre otras cosas que Diane manejaba. Si mintió sobre la deuda de su hijo, ¿sobre qué más estaba mintiendo? Esa noche, recibí un correo electrónico del secretario de la Junta de la Caridad. No era miembro, pero había donado en el pasado. Era una notificación de una reunión especial de emergencia que se celebraría el martes siguiente. El asunto decía, revisión del liderazgo y la responsabilidad financiera.
Diane estaría allí. Tendría que estarlo. Su ego exigiría que se presentara para defenderse, para manipular la narrativa, para intentar encantar o intimidar para salir de ello una última vez. Probablemente pensó que podría pararse en un podio y hablar de malentendidos y exprometidas celosas. Pensó que sería su gira de redención. Reenvié el correo electrónico a Marcus y a la tía de Ethan, Silvia. «¿Estamos listos?», escribí. La respuesta de Silvia llegó 10 segundos después. «Tengo las cajas de archivos en mi maletero. Nos vemos allí». Me recliné en mi silla. Diane pensó que la fiesta de compromiso era el final del espectáculo. No se dio cuenta de que eso era solo el tráiler. El evento principal estaba a punto de comenzar, y esta vez, no habría champán para lavar el sabor amargo de la verdad. La reunión de emergencia de la Liga de Caridad Comunitaria de Charlotte tuvo lugar un martes por la mañana en una sala de juntas que olía a brillantador de limón y a dinero viejo. La sala estaba forrada con retratos de presidentas anteriores, mujeres que habían construido hospitales y bibliotecas. Diane Mercer entró como si fuera una de ellas, como si su retrato perteneciera a la pared central. Llevaba un traje de color crema que costaba más que mi primer coche, y su cabello estaba peinado en un casco impenetrable de perfección rubia. Sonrió a los miembros de la junta, asintiendo con gracia, creyendo claramente que esta reunión era una mera formalidad. En su mente, yo era solo una exprometida histérica que había hecho una rabieta en una fiesta, y ella era la digna matriarca que había sobrevivido a un ataque al honor de su familia. No me miró. Estaba sentada en el extremo de la larga mesa de caoba junto a mi abogado, Marcus, y una mujer que los miembros de la junta reconocían pero rara vez saludaban, Silvia Mercer, la tía distanciada de Ethan. «Demos comienzo a esta reunión», dijo la presidenta de la junta, la señora Vance, ajustándose las gafas. «Estamos aquí para discutir las acusaciones sobre la mala gestión del fondo de dotación y las preocupaciones planteadas sobre la estabilidad financiera personal de la señora Mercer». Diane se rió. Fue un sonido ligero y tintineante, como hielo golpeando un vaso. «Oh, honestamente, Margaret, ¿realmente vamos a considerar esto? Toda esta farsa se basa en una presentación de diapositivas creada por una joven resentida que simplemente no estaba preparada para las presiones de nuestro mundo». Hizo un gesto vago en mi dirección. «Everly está herida». «Lo entiendo. Pero arrastrar a la liga a una disputa doméstica es de mal gusto, incluso para ella». Se reclinó, cruzando las manos. Parecía invencible. No hablé. Simplemente abrí el portafolio de cuero que tenía delante. Esta vez no tenía una presentación de diapositivas. Tenía 3 pulgadas de documentos de contabilidad forense organizados con pestañas codificadas por colores. «Esto no es una disputa doméstica, señora Vance», dije, mi voz tranquila y proyectada. «Esto es un informe de riesgos». Deslicé el primer archivo sobre la mesa. «Estos son los registros bancarios de la cuenta de la gala de la Liga de los últimos 3 años», expliqué. «Si los cruzan con las facturas que mi equipo recuperó, que están en la pestaña B, verán un pago recurrente a una firma de consultoría llamada Mercer Ayobay Logistics». Los miembros de la junta hojearon las páginas. El silencio en la sala comenzó a espesarse. «No existe tal firma de logística», continué. «La dirección que figura pertenece a un apartado de correos en Carolina del Sur. La firmante en la cuenta es Diane Mercer. Los fondos, que suman casi $80.000 en 4 años, fueron transferidos el mismo día en que se recibieron a una cuenta privada que posee la hipoteca de la finca de la familia Mercer». La sonrisa de Diane vaciló. Se enderezó. «Eso es absurdo. Esas eran tarifas de reembolso por gastos generales». «Ya lo he explicado. Los estatutos establecen que los gastos generales están limitados al 5%, dijo la señora Vance, su voz gélida. Esto es el 15%. ¿Y por qué el dinero va a una empresa fantasma, Diane? Es una estructura fiscal, espetó Diane, su compostura rompiéndose. No entenderías la complejidad de... En realidad, intervino una voz a mi lado, lo entiendo perfectamente. Silvia Mercer se levantó. Vestía sencillamente de gris, un marcado contraste con la opulencia de Diane. Diane se giró para mirar a su cuñada, por primera vez, un miedo genuino brilló en sus ojos. «Silvia», siseó Diane. «No tienes nada que hacer aquí.
Soy miembro fundador del fideicomiso que has estado vaciando, dijo Silvia. Colocó un único documento amarillento sobre la mesa. Diane ha estado usando mi nombre y el de mi madre como garantes de préstamos durante una década. Falsificó las firmas. Tengo el análisis de caligrafía aquí. Ha estado robando a esta comunidad para pagar sus cuotas del club de campo y los pagos de arrendamiento. Silvia miró a la junta. El compromiso con la señorita Jenkins no fue un romance. Fue una fusión. Necesitaban una nueva línea de crédito porque habían agotado a todas las demás víctimas. Ethan lo sabía. Fue entrenado para encontrar a una mujer con buen crédito y sin conexiones familiares que pudieran defenderse. Todos los ojos se volvieron hacia Ethan. Estaba sentado en una silla contra la pared, no en la mesa, pareciendo un niño esperando al director. Estaba pálido, sudando y temblando visiblemente. Miró a los miembros de la junta, luego a su madre y finalmente a mí. Vio hacia donde soplaba el viento. Vio el disgusto en el rostro de la señora Vance. Se levantó y caminó hacia mí, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Everly, dijo, su voz temblando. Puedo arreglar esto. Testificaré. Les diré que ella me obligó a hacerlo. Les contaré sobre el acuerdo prenupcial. Solo diles que estoy contigo. Diles que también soy una víctima. Estaba tratando de cambiar de equipo en el último cuarto. Quería que yo fuera su balsa salvavidas una última vez. Lo miré. Recordé al hombre que creía amar, al hombre que creía que era amable y fuerte. Ese hombre nunca había existido. Era solo un reflejo de lo que yo quería ver. El verdadero Ethan estaba parado aquí, un cobarde que vendería a su propia madre para salvar su pellejo, tal como había intentado venderme a mí para salvar su herencia. Ethan, dije suavemente. Parecía esperanzado. Sí, Ed. Permaneciste en silencio cuando me humillaron, dije. Viste a tu madre poner mi cara en una pantalla y reír. Permaneciste en silencio cuando ella cuestionó mi valía. Permaneciste en silencio cuando planeaba robar mis ahorros. Cerré mi portafolio con un chasquido agudo. Así que hoy, dije, mirándolo directamente a los ojos, vas a aprender a escuchar. Ethan se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Diane no pudo más. Los muros se estaban cerrando y explotó. Tú, pequeña ingrata don nadie, chilló, golpeando la mesa con la mano. Te dimos una oportunidad. Íbamos a elevarte. ¿A quién le importan unas pocas firmas? Yo construí esta liga. Soy la razón por la que esta ciudad tiene algo de cultura. Necesitaba ese dinero para mantener la imagen que mantiene viva a esta caridad. Deberías agradecerme, no auditarme. La sala quedó en un silencio sepulcral. Diane se detuvo, respirando con dificultad. Miró alrededor de la mesa. Vio los rostros horrorizados de las mujeres a las que había manipulado durante años. Se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de confesar. Había admitido que la imagen era más importante que la ley, que su estatus valía más que la confianza de ellas. La señora Vance cerró su carpeta. No miró a Diane. Miró al guardia de seguridad junto a la puerta. Por favor, escolte a la señora Mercer y a su hijo fuera del edificio, dijo la señora Vance. Enviaremos las actas de esta reunión a la oficina del fiscal del distrito para una investigación por malversación de fondos. Diane abrió la boca para discutir, pero la lucha la había abandonado. Miró a Ethan, pero él le dio la espalda, mirando al suelo. Miró a Silvia, que le devolvió la mirada con una mirada firme e inquebrantable. Finalmente, me miró a mí. No quedaba odio en sus ojos, solo conmoción. Todavía no podía entender cómo la chica con el trabajo vago había desmantelado su imperio con nada más que papel y paciencia. No sonreí. No me regodeé. Simplemente los vi irse. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Diane fue destituida de todas las juntas de la ciudad. La investigación reveló un esquema tipo Ponzi de préstamos y reembolsos que se remontaba a años atrás. Perdió la casa. Perdió el estatus. Se convirtió en lo mismo que despreciaba, una historia con moraleja. Ethan intentó contactarme algunas veces más, pero mi abogado se encargó de ello.
Me enteré por el boca a boca de que se había mudado a una ciudad más pequeña, trabajando en un puesto de ventas de nivel medio, rechazado por la sociedad a la que tanto había intentado impresionar. En cuanto a mí, conservé mi trabajo en Greybridge. Conservé mi apartamento. Conservé mis ahorros. Salí del edificio de la Caridad ese día bajo el sol brillante y cálido de Charlotte. Respiré hondo. El aire sabía diferente. Sabía a libertad. La gente suele hablar de cerrar ciclos. Quieren una disculpa. Quieren que la persona que los hirió entienda el dolor que causaron. Pero me di cuenta ese día de que no necesitaba cerrar ciclos con Diane o Ethan. Eran incapaces de ello. Mi cierre estaba en los hechos. Mi cierre estaba en el momento en que Diane me preguntó cuál era mi verdadero trabajo, y finalmente se lo mostré. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. No tenía ninguna razón para hacerlo. El riesgo había sido evaluado, gestionado y eliminado. Y por primera vez en mucho tiempo, la proyección para mi futuro parecía absolutamente perfecta. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde nos están sintonizando. Así que, por favor, dejen un comentario abajo y compartamos nuestras opiniones. Si disfrutaron viendo a Everly acabar con los tóxicos Mercer, por favor asegúrense de suscribirse al canal de Olivia Riveni Stories, denle me gusta a este vídeo y presionen con fuerza ese botón para que podamos hacer llegar esta historia a todavía más gente.